El centro educativo como comunidad educativa. Unidades temáticas. Organización escolar y cultura empírica de las escuelas. Sintetizar las políticas del curso y sus adecuados y normativas. La escuela como hecho cultural. La escuela escolar educativa es el sentido que escala la personalidad. Depende estrechamente de las personas que constituyen la comunidad educativa, pero también de la sociedad en la que se encuentra en las instituciones. La escuela como realidad empírica. Esta escuela se caracteriza por el análisis y el aspecto práctico de la administración y la búsqueda de resultados palpables y concretos. Genealogía de las escuelas y cambios experimentales en su organización, constituidos por 4 genealogías. 1. De las escuelas al finales del siglo XIII, por Aries. 2. Organización interna de las escuelas micropolitanas en el siglo XVIII, por Flauto. 3. Creación de las escuelas universales y gratuitas en el siglo XIX, autores como Valeria y Fernández Esquita. 4. Desembarco de las ciencias psicopedagógicas en el siglo XX, por el autor Don Solek. Organización y cultura material de las escuelas. Espacio, tiempo, orden y disciplina. Agentes y programas curricular. Y también los contextos sociofamiliares. 1.2. Organización escolar y cultura empírica de la escuela. ¿Qué es una organización? Una organización es una base importante de un proceso administrativo, la cual se define como la estructuración técnica de las relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planteles y objetos señalados. De esta manera, una organización escolar es aquella que tiene como objeto de estudio a la institución educativa, donde se considera a la escuela como la integración armónica de los elementos que la componen, favoreciendo el aprendizaje de los estudiantes, utilizando recursos y preparando las condiciones para lograr los objetivos deseados. De esta forma, se desarrolla el trabajo del personal administrativo, docente y estudiantes, generando un ambiente agradable para el proceso de enseñanza y aprendizaje. La cultura empírica de la escuela se refiere al ámbito de la experiencia y se constituye por el conjunto de prácticas que han creado o adaptado a los docentes para regular la enseñanza y el aprendizaje. Esta cultura incluye pautas en las que se han ejercitado a los alumnos en las actividades de aprendizaje y formación. La escuela como hecho cultural. La escuela se sitúa dentro de la sociedad. Es la institución que garantiza su perpetuidad y la transmisora de cultura por excelencia. Es, por otra parte, el núcleo cultural más integrado y próximo a la comunidad. Cultura es, por tanto, algo dinámico, algo que tiene que hacerse y que tiene que hacerse con sentido. De ahí que la educación se articule a través de la escuela
cultural. La escuela cultural será pues escuela axiológica. ¿Por qué se la denomina así? Porque se pretende integrar los valores en el alumno y porque el profesor es consciente a sí mismo de los propios valores que debe reproducir y desarrollar en el estudiante. Podemos decir que el profesor cultural fue siempre un profesor axiológico, pues sabe qué es educar. Educar en sí es inducir las experiencias y actitudes axiológicas responsables. La escuela y comunidad deben ser organismos culturales y axiológicos comunes. Es donde se comparten los valores porque en el sentido de la escuela es extrínsecamente comunitario. La escuela recoge la cultura de la comunidad en sus diversas formas, centrándola en la persona del educando, enraizando su libertad, democratizando el aprender y construyendo su autonomía. La escuela como realidad empírica. La cultura empírica de la escuela está constituida por las prácticas que los profesionales en educación han inventado y difundido en el ejercicio de su profesión y que han llegado a configurar la memoria corporativa del oficio docente. Es por todos conocido que la educación a lo largo de los años ha evolucionado y ha tenido cambios muy importantes, que en algunos consideran bien y otra parte de las personas no tanto. Pero lo que es importante es resaltar que hay dos factores principales que han revolucionado el modo en el que entendíamos las clases en el pasado y el modo que entendemos ahora las clases impartidas, como lo son la metodología del aprendizaje y las nuevas tecnologías. En el pasado, la enseñanza se basaba mucho en la teoría y poco en la práctica. La forma de aprender era basada en la repetición. Para estudiar, el alumno repetía mentalmente las lecciones, la memorizaba y con eso ya daba por aprendido un tema o lección. Se trataba de captar datos, conocimientos, información, pero sin necesariamente comprenderlos o interiorizarlos. Ahora, la educación es más participativa y la enseñanza es más avanzada y práctica, donde el alumno se convierte en un actor activo y el profesor con el alumno se encuentran en un mismo nivel de enseñanza y aprendizaje. Genealogía de la escuela y los cambios experimentados en su organización. A finales del siglo XIX, la escuela adopta una coherencia que produce sujetos de acuerdo a sus intereses socioeconómicos. La escuela sirvió como lugar de refugio para corregir, prevenir o mejor dicho, normalizar su funcionalidad organizativa. Se define la idea clásica de un centro educativo como una organización humana que desarrolla sus actividades en un espacio físico, con una estructura y un fin primordial, como es la educación de los alumnos. Las transformaciones también implican cambios en sus sistemas de planificación y evaluación en el papel reconocido a los diferentes protagonistas del hecho educativo. La genealogía de la escuela también se refiere a la historicidad que ha tenido a través del tiempo. En este apartado tenemos un ejemplo de la unidad educativa John F. Kennedy y los avances que ha tenido en su administración. En 1964 hasta 1968, el señor Raúl Villao Panchana,
quien fue el primer rector de la Unidad Educativa John F. Kennedy, quien aportó para consolidar el prestigio institucional. De 1968 hasta 1973, el abogado Pedro Reyes Laínez, en su gestión administrativa, egresa la primera promoción de 26 estudiantes. En 1973 y hasta el 2012, el abogado César Montenegro Laínez mantuvo a la institución en un sitio de alto prestigio. El licenciado Jorge Merizalde asume su funcionalidad en el 2012 hasta el 2014. Ya en el 2015, el máster Carlos Berrones Salazar se compromete a realizar una gestión que permita un favorable clima organizacional. Organización y cultura material de la escuela. La organización escolar cumple un papel fundamental dentro del ámbito educativo, sobre todo la colaboración entre los profesionales que participan en la educación del alumnado. Las organizaciones educativas en la modernidad se preocuparon entonces del proceso para mejorar los resultados, pero el sistema analizaba como parámetro de calidad solamente los resultados. No tomó en cuenta el proceso ni el contexto en continua interacción que tenían las organizaciones. La educación patrimonial presupone una revaloración de las cosas y de la tecnología como formas de expresión de las prácticas materiales de los humanos en la nueva formación y actividad de los docentes, en la redefinición de los lugares formativos, en los enfoques didácticos y en las estrategias de comunicación educativa, en la organización del centro educativo y en el papel que debe asumir el estudiante. La cultura material de la escuela es para la etnohistoria, el registro o catálogo de experiencias que conducen a la producción de los objetos en que se concentriza dicha cultura y que es obra de los pares que integran la corporación en que se socializa el oficio del maestro. La historia cultural de la educación ha desembocado como una de las vías o derivas de las diversas aproximaciones postestructurales que se han ido ensayando en ella o a lo largo de las últimas décadas, en la atención a los objetos, imágenes, textos y voces que componen el patrimonio material e inmaterial de la escuela. Funcionan de manera más o menos continua para alcanzar una meta o unas metas comunes. La cultura material de la escuela es el espejo de esta tradición, salvaguardada de la historia efectual de la institución y de los agentes que han gestionado la educación. En cuanto al espacio y al tiempo, tenemos que cuando hablamos de espacios educativos nos estamos refiriendo al conjunto de aspectos que conforman un ambiente de aprendizaje, en el cual es posible desarrollar diversas situaciones pedagógicas. Es importante destacar que en la actualidad, cuando se alude al espacio educativo, no solo se está haciendo referencia a las salas de actividades de un establecimiento, sino a los más diversos espacios donde es posible establecer un encuentro sistemático. El espacio educativo no solo se está refiriendo al elemento físico como es el salón, sino fuera del aula, porque es el entorno que rodea a los alumnos, logrando la interacción con el ambiente y teniendo resultados muy significativos, como es la elaboración de sus propios conocimientos a través de la reflexión y desarrollando habilidades y competencias para toda la vida. En cuanto al tiempo, tenemos que la planeación de una clase debe prever el uso y la distribución del tiempo, pues estos factores aportan de gran manera a que el aprendizaje sea realmente efectivo. El aprendizaje efectivo depende en última instancia de la manera en la que el tiempo se organiza, que la proporción del tiempo dedicado a la perseverancia de los estudiantes o de su completo compromiso con el aprendizaje. Se debe enfocar una parte del tiempo de cada clase al trabajo práctico por parte del estudiante. Cada clase puede significar un ejercicio de reflexión en torno a la aplicabilidad de los conceptos en la cotidianidad.
De este modo, los conocimientos se vuelven significativos y enriquecedores para los estudiantes. El tiempo es valioso teniendo en cuenta las actividades que se realizan tanto dentro y fuera de la escuela. El orden en el ámbito escolar. El aula es el reflejo de la formación que esperamos lograr en nuestras niñas y niños, por lo que el orden y la limpieza son partes fundamentales de un buen ambiente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de valores, buenos hábitos y costumbres. Pero para ello, yo sugiero una actividad que puede ser aplicada. Ofrecer espacios organizados, limpios y ante todo ordenados, que puedan brindar un clima de tranquilidad, agradable, armónico y seguro. Cabe indicar que estos pueden y deben ser resultados del aprendizaje conjunto al docente y al estudiante. La disciplina dentro del ámbito escolar. Se entiende por disciplina escolar a los alumnos que deben seguir un código de conducta conocido por lo general como reglamento escolar. Este reglamento, por ejemplo, define exactamente lo que se espera que sea el modelo del comportamiento, el uniforme, el cumplimiento de un horario, las normas éticas y la manera en la que se definen las relaciones al interior del centro de estudios. Dicho reglamento contiene además una normativa respecto al tipo de sanción que debe seguir en el caso que el estudiante incurra a la violación de la norma. Este dicho es posible que algunos centros pongan más el énfasis en la sanción que en la misma norma. Agentes y programas curriculares. Los actores que participan en los procesos curriculares son las autoridades de la institución, como los profesores, los alumnos, entre otros. Esta es una fase del hecho educativo donde su función radica en la creación de un ambiente propicio para llevar a cabo este proceso educativo. Esta es la planificación de las oportunidades de aprendizaje, donde se busca generar y profundizar cambios de conducta. Cabe destacar que aquí se debe precisar cuál va a ser el ambiente para que se lo va a llevar a cabo, lo que se quiere lograr y cómo se lo va a lograr. Para llevar a cabo este proceso educativo es necesario la participación e interacción de una serie de agentes en el programa curricular. Los agentes que participan en el proceso curricular son las autoridades de la institución, como los docentes, los alumnos, entre otros, los directores, la infraestructura educativa, la comunidad, entre otros. Es importante mencionar que para llevar a cabo este proceso es fundamental un programa curricular. ¿Pero qué es aquel programa curricular? Pues es un proceso de selección y organización de las capacidades, conocimientos y actitudes, acompañado de indicadores de logros, estrategias metodológicas y otros elementos que buscan garantizar el trabajo sistemático en el aula, para así generar experiencias de enseñanza-aprendizaje. Esta es un proceso que consiste en la organización anticipada de los elementos del currículo y de las características y actividades que intervienen en el proceso de aprendizaje. Esta permite la adaptación de la labor educativa como las características culturales, ambientales de los estudiantes en la institución educativa. ¿Qué es lo que permite este programa curricular? Pues permite diversificar y contextualizar el currículo de manera adecuada, al igual que permite la adaptación adecuada de selección y clasificación de las capacidades. Cabe destacar que también permite contribuir eficazmente a la solución de los problemas prioritarios que han sido establecidos, identificados en dicha institución. Con respecto al objetivo del programa curricular, es proveer que los alumnos sean competentes para que solucionen y prevengan de manera efectiva los problemas que suelen presentarse en la sociedad. Contexto sociofamiliar. La familia es el primer pilar de formación de las personas, por lo cual es considerada como la principal institución y base de las sociedades humanas. Este núcleo social tiene como objetivo primario poder guiar a cada uno de sus integrantes para enfrentarse al entorno en el que se desenvolverán. Por lo tanto, cada uno posee características propias y por ende se ven inmersa dentro de distintos factores que pueden beneficiar o afectar el desarrollo escolar de los niños.
Por eso, cabe mencionar la gran importancia que tienen que los infantes puedan desenvolverse en contextos familiares agradables para su óptimo desarrollo escolar, porque dentro del núcleo familiar es donde se crean los primeros valores y principios con los cuales van a formar a los chicos en su crecimiento. Por tal razón, podemos decir que los alumnos que se desarrollan en un clima familiar favorable tienden a lograr más fácilmente el éxito escolar, ya que tienen la ventaja de que sus padres les ayuden o estén más cerca de la realización de sus tareas, como también pues ellos puedan estar más pendientes de su comportamiento y a su vez también puedan orientarlos a aquellas acciones que ellos realizan dentro del hogar o dentro de las instituciones educativas. Lo contrario sucede cuando existe un ambiente desfavorable, debido a que esto impide que los niños puedan sentirse más seguros y tener esa tranquilidad, y a su vez también retiene la concentración que pueda existir dentro de las aulas de clase. Por lo tanto, podemos decir que es necesario que los padres de familia realmente se involucren y participen activamente en el proceso de aprendizaje de sus hijos. Y sobre todo, tomen conciencia del estilo de crianza que están llevando dentro de sus hogares con cada uno de sus hijos. Para concluir, una vez de haber conceptualizado lo que era una organización, podremos recordar entonces que es un sistema abierto, que posee una existencia física, tanto concreta como una distancia particular en tareas y funciones tendientes a lograr determinados objetivos. Para entonces, nosotros ya debemos haber recordado aquellas vivencias que tuvimos cuando estuvimos en la escuela, tanto vistas desde la realidad cultural y un hecho empírico, en lo que fue la organización escolar y cultura empírica de la escuela. También hablamos acerca de lo que fue la genealogía de la escuela y aquellos cambios experimentados en su organización. Aquí en esta parte vimos que la escuela comienza a sustituir a otros modos de aprendizaje para que el aprendizaje se desarrolle de forma oficial. En cambio, también vimos lo que es la organización y cultura material de la escuela, en donde hablamos acerca del espacio, que son un conjunto de aspectos que conforman el ambiente de aprendizaje de los estudiantes, e incluso son hábitats que ofrecen oportunidades de desarrollar el aprendizaje. También vimos lo que fue el tiempo, que son elementos que organiza, orienta y regula sobre todo nuestras acciones cotidianas. Desde este punto de arranque, el tiempo, además de constituirse, es un componente físico sobre el cual se genera proceso de transitoriedad. El orden, que también fue otro de los puntos específicos en lo que era la organización y cultura material. En esta parte se habló acerca de la disposición metódica, concertada y armoniosa de las cosas. En sí, son reglas establecidas para poder llevar a cabo la educación de forma organizada. Y por último tuvimos la disciplina, que esta en cambio se puede definir como el establecimiento de normas y límites.